De regreso, son las 6 de la mañana con 34 minutos y a esta hora trasladamos nuestra señal hasta la provincia de Coclé. Allá está el profesor Edwin Cabrera y parte del equipo. Profe. Está la provincia de Colón, señora Flor Altamirano. ¿Colón? Sí, claro. ¿Cómo me dice que era en Coclé? No, pero no es culpa de Flor, no es culpa de Flor. No, usted deje que el señor... Usted sabe que hoy es viernes y él los viernes y los lunes se Me arrebata. dijeron que iban a estar en Coclé. Flor, no se preocupe que no es culpa suya. Pero está bien. Bueno, pues están en Colón. ¿En qué parte de Colón están? En Coclecito. Coclecito. En Coclecito, ok. Sí. Pero estamos en Colón. Quizás por eso la Mire, confusión. acá llueve y hay niebla. Correcto. Esa es parte de la confusión, Flor, que Hay no es un suya. viejito por ahí que me De está atormentando. casi todo el mundo. Sí. Estamos en el parque de Coclecito. Pero Coclecito es el distrito Omar Torrijos. Y el distrito Omar Torrijos queda en la provincia de Colón. Pero para llegar acá, por tierra, tienes que entrar por Coclé. O sea, desde Penonomé hasta acá. Así es la mecánica. Buenos días a los amigos oyentes. Hoy viernes, ¿qué, Flor? Hoy es viernes 15 de marzo, día de quincena para muchos o para la mayoría. Ando a ciegas porque se me quedaron los lentes, así que no puedo leer letras pequeñas. Tampoco tiene señal en un celular, así que tampoco puede recibir mensajes. Pero sí en el otro. La solución es que se opere pronto. Qué desastre, ¿no? Que se opere. Celular. ¿Que se opere qué? Los ojos, ¿Y eso para qué? para que se ponga unas intraoculares así como hice yo. Ya, No, se quita los lentes. Yo me operé también. Por ahí. ¿Ah? qué Yo también me operé. ¿Verdad? Sí. Es lo mejor que puede Fue la mejor pasar. decisión de mi vida. Así es. Pero ¿cómo por qué? ¿Y para qué? Yo tenía miopía desde que era muy chiquita, yo no podía ver. Yo era de esas personas que si no se acordaba dónde dejaba los anteojos no los podía encontrar porque no veía. Y ya después de años de estar así, desde tenía como 10 años, Bueno. tomé la decisión. Yo estaba anteojos desde que tenía La como tomó 10 años. Maruquel, la tomó Maruquel, me imagino. No, ya yo estaba grande. Pero es que a mí no me pasa lo que le pasa a Cristi. He oído a gente que le pasa eso y como ya casi que no ven bien, no encuentran dónde están lo que andan buscando. A mí fue que se me olvidó por completo. O sea, salí y cuando iba allá por la garita, digo, no, yo no voy a regresar. No regreso, por unos lentes no regreso, pero debí haberlo hecho. Buenos días Así a que todos. será hasta más tarde cuando baje y busque creo que hay una rocha allá en uno de los malls en Penonomé. A ver si me compro uno de esos Eso le funciona. para resolver, sí. Y ni pregunte a qué hora salimos, ¿no? Para resolver, sí. Son un resuelve, Flor. Son un resuelve. Bien. Así es, Cristi. Buenos días y buenos días a los amigos oyentes en Chiriquí, con Ondas Chiricanas 100.1. Ayer hicimos el programa desde los estudios, desde el estudio de Ondas Chiricana. Muy agradable, muy confortable y muy bien recibidos, que es lo más importante. Y mucho calor, mucha calidez de la gente y mucho calor en David, más que en Panamá. Para mí, más que en Panamá, pero calor de verdad. Siempre ha sido más caliente, David. Sí. Bueno, pero es que ahora con esto del cambio climático es a otro nivel, ¿no? Flor, entonces el señor se queja de la corrupción, pero cuando el presidente vota al ministro por haber demorado el trámite, ahora el señor es populista. No lo puedo anunciar, dice. Y entonces Para que no sea descalifica necesario. la acción del presidente. No, pero es que este señor, todo lo malo de los panameños se le ha pegado. Exagerado. A ver, yo estoy de Estuvo acuerdo. bien que lo votara. Yo no recrimino el hecho que lo hayan votado. Lo tenían que votar. Votar, se va, Que no la vuelve, gente, pero se que va. la gente sepa. Flor. El señor Ahora no comunica. quiere. Es lo que tú te quejas de Panamá, que no hay comunicación, no nos enteramos de nada, hay que estar preguntando y especulando. No. El señor comunica él mismo. Al estilo Chávez. Sí, lo Comunica que pasa es que yo te Aló, entiendo que presidente. recuerde mucho a Chávez, la ¿no? forma, Que ¿no? te recuerde mucho a Chávez, pero ¿y? Pero la otra forma es
como han sacado aquí a 2 cancilleres y el país nunca supo por qué. Nunca supo. El problema, no, 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 y, no, profe, no, y es lo mismo. primero que se no es lo pregunta por mismo, qué. no es Es lo lo mismo, mismo. no es lo mismo, partiendo del hecho, Exactamente igual. no es lo mismo, porque le voy a decir lo siguiente, ¿Por qué? los cancilleres no los han sacado, ellos han renunciado según la información oficial, que es la que llega, ¿no? O sea, que es la que llega. Se han tenido que ir Ojo, porque los van a sacar. yo estoy de acuerdo en que dicha información es de dudosa procedencia. Claro. Ahora, le tengo que decir, no es lo mismo lo que ocurre en Panamá que lo que ocurrió en Costa Rica. Primero porque una cosa es un despido y otra cosa es una renuncia. Lo que sí yo creo es que el presidente, Bueno. si va a votar a alguien, tiene que anunciarlo, así sea a través de un tuit, así Oye, sea a pero través- es que no es el director de algo, no es la secretaria de un de un ministerio, es un ministro de Estado. Y se No, está hablando de aquí millones de dólares de por medio. para mí es irrelevante si lo hizo como lo hizo Chávez o no. Para mí lo relevante es que dijo por qué. Correcto. Y en estos días que hemos estado escuchando debates entre aspirantes a presidente aquí en Panamá, que no recuerdo quién fue el que lo dijo, y yo comparto ese punto. Los altos niveles de discrecionalidad del funcionario, entonces hace que el Estado, por esa discrecionalidad de mueve el papel más rápido o mueve el papel más lento, por eso mismo entonces eh, el Estado le cuesta más una inversión en una obra. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que las formas importan, es lo único. Ah, ya, pues lo importante que le interesa al pueblo es qué pasó. Ayer le mandaron tantos saludos, me reuní con 2 personas y le mandaron tantos saludos. Sí, Al profesor. Uy, 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 uy. pero Pero bueno, para si bien lo o para vemos. mal. Le dijeron, este señor cree así Cuando me, dice- dígale a ese Cuando él señor, dice eso es porque son la gente con la que él habla. bueno, a mí, Por eso yo ni le cuento los saludos que le mandan a él. no, es que yo me imagino, pero a mí me dijeron ayer, dígale al señor que deje así, Flor, ¿Qué que deje deje qué? esa pendejada de decir que los panameños no son pensantes. ¿Y Que quién ha dicho coja. que Eso son fue por el pensantes? programa de ayer, ¿no? Sí, ¿Y quién ha dicho así que son pensantes? fue lo Todo que el me que dijeron. está ahí, por ahí piensa. Otra cosa es cómo piensa. Y otra cosa es No, cuál es su prioridad de interés o de pero ¿sabe intereses. qué? Yo ahí voy a defender a los panameños. Yo los voy a defender. Porque cuando uno ve, y yo siempre regreso a este punto, cuando uno ve el patrón de votación del panameño, por lo menos desde que el país regresó a la democracia, cuando uno mira las opciones que tenían uno al frente del otro, uno puede decir que los panameños nunca no nos hemos ido por la opción más sencilla, ni la persona que dio promesas más fuertes. Yo siempre digo el punto cuando estaba corriendo el candidato del señor Martinelli, al final se fue con la oposición. De la misma manera que al Toro, a pesar de toda la campaña que hizo, le negaron la reelección y votaron a la oposición. O sea, cada vez que el panameño ha tenido una opción por delante, uno puede decir que el panameño ha ido por la opción, entre comillas, más responsable. Eso no se traduce a las votaciones de la Asamblea, pero el panameño, para darle mérito, hasta ahora ha demostrado tener mucha más Ah, responsabilidad qué para votar a interesante presidente. argumento. Entonces, ¿cómo me explica que el panameño que dice que está en contra de la corrupción, sin embargo robó pero hizo, si no lo descarrilan, estuviéramos poniéndole la banda No, presidencial de él? ahí estoy, Explíqueme eso. No, 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 pero no, no me cagué, explíqueme eso. no, sí, pero en el momento cuando estaba justo al frente de la reelección, en el momento que se usó todo el estamento del Estado en función del candidato de la oposición, el panameño le dijo no. Ahora, que estaba No marcando estoy de- robó, pero hizo las encuestas, por supuesto, porque ahora en ese momento estábamos en un momento de crecimiento económico y ahora estamos en un momento de crisis. Y la Mi idea querida Cristi, estamos en el 2024 y en el 2024, si la justicia no actúa con el caso New Business, póngale la banda a Ricardo Martinelli. Pero ojo bueno, ahí, que Por más ahora, que se desgarren la vestidura con la corrupción. ojo ahí Porque que ¿cómo me ahora, explica que robó pero hizo, pero la mayoría de los encuestados sigue diciendo si que Martinelli hubiera sido el candidato que tenía la primera opción? ojo ahí que Explícame ahora eso. también estamos viendo que el legado de ese voto fuerte del señor Martinelli lo está heredando el señor Mulino. Lo vimos el otro día en simulacro que hicimos en Chiriquí y lo he recibido por otras fuentes de información. Por lo que, es decir, el voto fuerte no está migrando hasta ahora para otros lados, sino que se queda con la línea del partido
realizando metas y la alianza con el Partido de Alianza. Fíjese que ayer me decía alguien, hablando con estas dos personas, hablando de política, que, eh, profesor, ¿usted cree que si Melitón Arrocha tuviese la oportunidad de llegar a la presidencia, él hablaría como está hablando? No. No. Probablemente no. Él está más cómodo. Porque me decía, el señor está diciendo lo que está diciendo porque no tiene nada que perder y todo Sí. para ganar. Todo para ganar Entonces, porque esto le permite eh, prepararse para la otra campaña. bueno, si es que sigue, ¿no? Si es que Él sigue. dijo que iba a jugar golf, pero el punto es que ayer hacían el análisis y me decían, oye, ¿por qué Lombana, que generó tanta esperanza hace 5 años, no termina de captar los votos indecisos? Y el discurso de Lombana hace 5 años es muy diferente a este discurso. Hay quienes dicen que dejó de caminar, aunque él dice que no, que él siguió haciendo su No, recorrido. Lombana no afirmar que Lombana deja de caminar es no darle seguimiento a la vida política del Bueno, país. eso mismo dicen de Rómulo Rux, ¿no? De hecho, aquí la presidenta Mireya Moscoso dijo que él debió haber seguido caminando automáticamente como lo hizo ella. Ahora, Lombana empezó a caminar para formar el partido político, recordemos eso. Moca Claro, pero- salió gracias a las consultas que empezó a hacer Lombana y sus allegados luego de las elecciones del año 2019 para poder conseguir las inscripciones para formar el Movimiento Tu Camino. pero Por eso Leonardo, está Moca el día de hoy. la consulta es, ¿por qué Lombana, siendo quien fue hace 5 años, ese outsider que hablaba muy al estilo Melitón, hoy en día, no logra captar ese voto y generar ese Por una fervor? razón más que simple y sencilla. Porque también hay otros jugadores que no estaban en la vuelta pasada. Así de simple. Hay otros jugadores. A ver, está Zulay Rodríguez, está Martín Torrijos, está como jugadores nuevos con respecto a la elección pasada. Que de alguna manera u otra todos están diciendo ser candidatos de oposición. Entró Maribel Gordón. Pero Maribel Gordón yo creo que no le quita votos a Lombana. No, pero sí pone a la gente a pensar. Eso es otra cosa, pero estábamos hablando aquí de quitar votos o ponerle votos. Maribel Gordón creo que no, el voto al que apela a Lombana no es el mismo voto al que apela Maribel Gordón. Pero Zulay Rodríguez y Martín Torrijos, igual que Melitón Arrocha, con lo que pueda tener, sí están apelando fundamentalmente al mismo electorado. Aquí nos dice un oyente, ojo, no generalicen, robó pero hizo no tiene más de 30% duro, un 70% sí usamos el cerebro. Lo que pasa es que aquí se gana con un 33%, profesor, y esta vez hasta con 25%, cuidado. Eso es lo que yo también digo. Cantidad de Nosotros estábamos hablando de Ricardo Martinelli como obviamente el candidato a ganar, porque sí tenía el 30%. Pero en una elección donde tuviéramos que dividir al país en dos, o si él nada más hubiese estado enfrentando a otro candidato, él no Pero tiene el fíjese, 50% del país. si ocurriera, No, si pero- ocurriera y si Lo que estamos- ocurriera. lo que- pero lo que dice el oyente tiene toda la razón. Eso no va contra de mi punto, es cómo los panameños hemos elegido presidente. Martinelli no representa ni la mitad del país. No la representa. Sí, individualmente ¿Ah? representa a la mayoría, individualmente tiene la mayoría de los electores. Bueno, sí, 30%. Individualmente. El 30%, pero el rechazo que genera es mayor. Es mayor, es a lo que voy. Ay. Es exactamente a lo que ¿Y voy. de qué vale ese rechazo si cuando vas a contar los votos te dicen que Pero- ganó? El problema es que usted se queda únicamente en la elección. Ah, bueno, pues porque es que estamos debatiendo que los sacramentos. La elección. Estamos debatiendo en las elecciones, no otra cosa. Gonzalo, tú me entiendes, ¿verdad? Tú entiendes lo que estaba tratando de decir. Gracias. Claro. Gracias, Gonzalo. Este tema es de votos. Votos. Y los votos, hasta antes que fuera descarrilado electoralmente el señor Martinelli, los tiene él, según todas las encuestas, las bien hechas y las mal hechas, las inventadas y las no inventadas. Ahora, Entonces, profe, Entonces, le hago una consulta, si la oposición, si este fragmento de la oposición en donde se encuentra Lombana, Martín Torrijos y Rómulo Rux se hubiese unido, ¿derrotaban a Martinelli? mire lo que le voy a decir. Es probable que le hubiesen ganado. Yo sí creo que le hubiesen ganado. Pero primero tenía que haber ocurrido eso.
que se aliaran. Claro. Pero segundo, hay un elemento cierto. O sea, imagínense, tendrían que aliarse para ganarle. Es decir, que hay un electorado que además de todo, observen ustedes un detalle que no se ha mencionado. Martín Torrijos, Ricardo Lombana, Melitón Arrocha, se definen, y Rómulo Rux naturalmente, se autodefinen como candidatos de oposición. Pero el que es percibido como más opositor es Martinelli. Ahí hay un fenómeno Claro. del panameño que piensa según ustedes dos. Lo que yo digo es que Fenómeno. Ah, No, profe, no, ese usted dijo robó, que Martinelli le ganaba una elección a Juan Diego Vázquez. Pero fácil. ¿sí? Bueno, pero yo no voy a hablar, yo no voy a Pero especular de algo que no va a Eso pasar. sería Pero, especulación profesor, De pura. algo que no va a Pura y pasar. dura. Sí, eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, no lo vamos a ver. Ni siquiera algunos panameños alcanzamos a ver una candidatura de Omar Torrijos versus Arnulfo Arias. Ahora mire lo que usted quiere compartir. Y ni Profe, siquiera él sabemos si Juan robó, Diego Vázquez va a ser candidato a presidente en él algún momento, ¿no? robó, pero no hizo por el que apuesta mucha gente. ¿No estaría siendo fortalecido por el robó y no hizo? Porque, bueno, aquí usted mismo ha dicho que la ejecución durante el gobierno de Ricardo Martinelli ha sido la más alta de la historia. a Martinelli, yo creo que ese punto de Flor es súper importante. ¿Por qué? Porque con el fenómeno Martinelli pasaron distintas cosas. Uno, él es una figura sumamente carismática y simpática. Segundo, a él le tocó una época, no solamente de su capacidad de ejecución, la época a la que él le tocó gobernar fue una época de bonanza. ¿Por qué? Porque uno, estábamos en un crecimiento económico, en parte por las finanzas públicas que había dejado Martín. Segundo, por la connotación internacional. Y tercero, porque él con ese dinero que le dejó Martín pudo ejecutar. Efectivamente, lo que pasa es que por otras razones, no necesariamente solamente del gobierno, la situación internacional ha cambiado, además del mal manejo de las finanzas públicas también, que la gente siente eso. En ese momento había dinero, el dinero estaba fluyendo en el país. Él fue un gran ejecutor de obras y la gente se acuerda de eso exactamente porque hoy estamos en un momento con una coyuntura completamente distinta. Pero eso lo que no quita es que mi defensa, pues, es que el panameño, a la hora de votar para presidente, eso no se traduce para diputado, es mucho más responsable que simplemente argumentar, al final el panameño solamente escucha lo que quiere, lo que quiere. Porque para ese concepto, en el fondo Mimito hubiese ganado las elecciones con toda la cantidad de dinero que el gobierno en ese momento repartió. Esta sí fue una campaña donde todo el Estado se puso en función de un candidato. Y al final, a pesar del clientelismo que hubo en esa campaña, Mimito no le ganó a Varela. Entonces, lo que yo digo Pero es que el panameño es un poco más responsable a la hora de votar hay que para. Y recordar, Rómulo Cristi, Rux no le que ganó en ese a Nito. momento, pero hay que recordar lo que dice Cristi, que en ese momento Varela también lo victimizaron y eso ayudó, la victimización Supuesto. ayudó muchísimo a Varela. ¿Y qué victimización ayudó a Laurentino Cortizo para que Rómulo Ah, Rux no ganara? no, Ninguna. Ahí está. Ninguna. Que cada 5 años gana la oposición. Ahí Eso está. fue todo. Eso pero fue en el todo caso lo de que Varela hizo. yo creo que sí, lo ayudó. En el caso de Varela, claro que lo victimizaron, lo votaron como un feliz de la Cancillería, sacaron a los panameñistas y bueno, y él supo capitalizar eso. Y Yo la victimización ahora está llegando a José Raúl les Mulino. vengo a decir, se los vengo diciendo hace un tiempo atrás, la victimización en política reditúa. Eso está comprobado en Panamá y en distintas partes del mundo. Ahora, ayer, hablando del tema Mulino, ayer fui al Merni, señor Gonzalo. Ah, mire qué Y- ¿El lindo. Merri al interior? Sí, ¿En el señor. interior? Ah, Sí, mire. señor. Y en una de esas visitas y conversaciones, trasladémonos directamente al miércoles en la noche. A las 7 de la noche arrancó, 7:30 de la noche arrancó el debate desde el complejo deportivo La Basita, en David. Mientras los candidatos a la presidencia, casi todos estaban en el debate, el señor José Raúl Mulino estaba en Chiriquí y estaba desarrollando su propio evento en un hotel de esta ciudad con jóvenes realizando metas. Y este evento lo estaba coordinando entre ellos uno de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, el señor Ricardo Martinelli Linares, y además de uno de los hijos del señor José Raúl Mulino. Un evento que reunió jóvenes y que reunió diferentes tipos de personas que apoyan la candidatura de Mulino y por lo que me dicen, había bastante gente en este hotel de la localidad de David.
Es decir, que hubo un Era en contraevento el al Hotel debate. Nacional, ¿no? Por lo que tengo entendido fue sí, el Hotel Nacional de David. Hubo un contraevento del debate realizado por José del Raúl Molino a la hora del debate por Realizando Metas. Muy Ahora, elegido. esa ¿No? Por ahí. a mí me parece que eso es una estrategia de campaña más inteligente, si soy honesta. Si uno está liderando en las encuestas como él parece estar liderando, ¿para qué se va a poner con el resto de los 8 candidatos cuando él puede, en su propia tarima, decir lo que él quiere sin tener que enfrentarse a este tipo de personas? Además, lo hizo a la misma hora del debate, como dijo Gonzalo, ahí, muy al otro. A mí me parece que como estrategia de campaña eso es inteligente. A mí Sí, me te hubiese funciona. gustado verlo en el debate, pero me parece como estrategia para él inteligente. Ahora, profesor, ¿usted cree que José Raúl Mulino no va a asistir a ninguno de los otros 3 debates que quedan? ¿Dos, tres? No, no lo sé, la verdad. Yo, a diferencia de lo que opina Cristi, yo no me siento claro en que esa estrategia es válida o correcta. Sí, tú vas de, según las encuestas publicadas hasta ahora, vas de primero en las encuestas, pero es que yo en mi memoria me viene Mireya Moscoso, quien dijo yo no voy a ir a ningún debate y además mis encuestas son de carne y hueso. Listo. Le dio resultado, ganó las elecciones. Pero es que las condiciones no son las mismas. Ni Mireya Moscoso y José Raúl Molino, José Raúl Molino. Le confieso que yo no termino de descifrar la estrategia cuál es. Porque es que, Cristi, ¿cuánto podría perder José Raúl Molino si va a los debates? No, pero tal vez, pero yo creo que, o sea, a ver, esto puede cambiar, y esta es, ya que aquí estamos entrando en el mundo de la suposición. En este momento que él está afianzando su candidatura, él no tiene necesidad de ponerse o sea, con 8 candidatos cuando no tienes a quién polarizar. Si yo fuera él, yo esperaría a ir a los últimos debates cuando ya yo tengo un contrincante más directo con quien yo voy a ir a polarizar y a diferenciarme de él. Eso es lo que yo haría. Salvo que esa sea la estrategia. Eso No es lo que yo permitir, haría. un momento, no permitir que ninguno polarice con él. Salvo que esa fuera la estrategia. No permitir eso, que podría ser es la única. Ahora que usted lo menciona, me hizo el chispazo. Digo, de pronto esa es la estrategia. Yo no voy a dejar que ninguno de ellos. Si la encuesta de la prensa la tomáramos como válida, de que hay un triple empate en el segundo lugar, si yo voy de primero, además, según la encuesta de la prensa, doblándolos, déjalos ahí, Que se que no meten se ellos. puedan adherir. Ujú. Déjalos ahí, Sí. que se peleen en el segundo lugar. Ahora me vino el chispazo, ahora que usted hizo su comentario. De pronto la estrategia es, yo no voy a permitir que ninguno polarice. Yo no sé si les he contado esto al aire, pero si no se lo he contado, se los cuento ahora y si se los he contado, se los vuelvo a contar. Eh, Justamente, porque además que lo cuente ya es irrelevante e intrascendente. Cuando Mireya Moscoso fue candidata a la presidencia de la República, ese fue año 1999, que ganó Mireya Moscoso. El otro candidato era Martín Torrijos por el PRD. Y el otro candidato era Alberto Vallarino, por el Partido Popular, el Partido de Renovación Civilista, y había un tercero que no me acuerdo el nombre. Fundamentalmente eran 3 candidatos. No me acuerdo si habían otros más, pero esos 3 eran los que estaban en el debate. Faltaba muy poco para las elecciones, supongamos 10 días, 15 días, no me acuerdo. Muy poco ya. Y yo era su jefe de campaña, la campaña de Alberto Vallarino, el jefe de la campaña era Juan Carlos Varela. Y yo me encuentro, no voy a decir los nombres de las personas con las que me encontré, pues no los quiero comprometer, aunque eso ya pasó hace tantos años que es irrelevante. Habla del año 94, ¿no? 99, 99, vamos. 99, cuando ganó Mireya Moscoso. Nos reunimos, ¿ves? ¿Sabes dónde nos reunimos, Flor? Precisamente en los estacionamientos del edificio donde está usted ahora mismo. Ah, mira. La playa de estacionamiento de ahí adelante, en Marbella. Ajá. Ahí donde están los restaurantes, ahí nos reunimos. Y ahí mismo en los estacionamientos. Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Alberto Vallarino. ¿Cómo ven ustedes qué le dicen las encuestas de ustedes? Me preguntan a mí. Eran 2 personas que venían de la campaña de Martín Torrijos. Y yo le digo, en las encuestas nuestras va ganando Mireya Moscoso. Y en las de ustedes también va ganando Mireya Moscoso. ¿Y ustedes tienen alguna idea de cómo pararlo? Me preguntan a mí. Y bueno, ustedes, mucha gente.
Yo tengo una idea de cómo parar, a ver si podemos revertir el resultado, pero es alto riesgo. ¿Qué se te ocurre? Digo, lo que les voy a decir, no lo he hablado con Alberto, pero a mí se me ocurre que Alberto rete a Martín a un debate o que Martín rete a Alberto a un debate. Al retarlo, ambos, el uno y el otro, en la mente del televidente o del elector, va a excluir a Mireya Moscoso, porque ella se había autoexcluido de los debates. Le digo, es un riesgo, es alto riesgo, porque uno de los dos se verá beneficiado entonces, y podría desplazar la probabilidad de triunfo de Moscoso. Buena idea. Vamos a hacer la consulta. Le digo, no, yo voy a proponérselo a Alberto a ver qué opina. Nunca se me olvida que me encontré con Alberto en el Bristol. Le digo, Alberto, mira, pasó esto y esto y esto y esto, y a mí lo que se me ocurrió es hacer esto. Me dice, estoy de acuerdo, hagámoslo. Dile que la mecánica, como ustedes decían, yo lo reto o él me reta. Lo hacemos. Todavía estoy esperando la respuesta. Respuesta. No hubo respuesta. Todavía estoy esperando la respuesta, no hubo respuesta. Pero porque el señor Martín Torrijos no quiso. No, porque no voy a ¿cómo voy a saber si no hubo respuesta? No lo Nunca le sé. han preguntado. Lo que sí sé es que Mireya Moscoso ganó las elecciones tal y como nos lo venían advirtiendo las encuestas, sin ir a debate, sin prestarle atención a las encuestas que la bajaban, pero es que la verdad sea dicha, Mireya Moscoso no gana las elecciones del año 94 y al día siguiente empezó a caminar el país entero. Sí. Y además, dijo Cristi, es que los panameños no le permitieron a Pérez Valladares la reelección. Cuidado, no es que no solamente se la permitieron, es que la oposición, que en muy buena medida encabezaba a Mireya Moscoso, se articuló para adversar las aspiraciones reeleccionistas de Pérez Valladares. Y entonces Mireya Moscoso, además de haber caminado el país desde el día siguiente, encarnó la oposición al no a las reformas que impulsaba Pérez Valladares, en la cual incluía la reelección inmediata. Así que le fue mucho más fácil ganar, fíjese, dos candidatos versus ella. Martín Torrijos, candidato del PRD, oficialista en aquel momento, Alberto Bejarino, salido de las entrañas del panameñismo y contestatario, Acción, Partido Demócrata Cristiano, y con el lema Acción Opositora en ese momento. y Mireya Moscoso con el panameñismo. Ahora lo que a mí me llama la atención frente a lo que dijo Cristi y su análisis es que yo tampoco veo ningún tipo de propaganda de José Sí. Raúl Mulino. Muy poca. Un En video. Panamá no. En Panamá no, pero si te vienes ya por lo menos que estábamos en Chiriquí, puedes ver la cantidad de propaganda, sobre todo en vallas, que hay de José Raúl Molino, y sobre todo en el camino, en la carretera hacia Chiriquí, puedes ver bastantes que hablan sobre el tren de Panamá hacia David, que es más que todo la propaganda que se ve No, en la carretera. Son las 7.2. Tengo que estar de acuerdo con Melissa, Gonzalo, o sea, lo que se está viendo, lo que he visto, lo poco que he visto en David y ahora que estoy acá en Coclé y Coclé/Colón. es muy diferente a lo que se está viendo en la ciudad capital. Esto para mí es lo más curioso. ¿Y por qué creen que sea así? Bueno, acá hay las elecciones más locales, las elecciones son más locales que los representantes, que los alcaldes. Bueno, dicho sea de paso, aquí en el distrito de Omar Torrijos, aquí eligen concejal. Sí. ¿Por qué se elige concejal aquí? Porque para la configuración de un distrito se requieren por lo menos 5 corregimientos. En aquellos distritos donde no haya los 5 corregimientos, entonces habrá que elegir la cantidad de concejales necesarios para que llegue a 5. O sea, si en Omar Torrijos, que es como se llama este distrito, hay 3 corregimientos, entonces habrá que elegir 2 concejales, que no sé cuál es la realidad. Si Aquí son hay 2 3 o corregimientos. 1. Hay 3, o sea que hay que Sí. elegir 2 concejales. Entonces, ¿eso qué hace? Que hay más dinámica porque están los concejales que tienen que hacer una campaña como si fuera alcalde, pues tienen que pedir el voto en todo el distrito. Los concejales, que son 2 aquí, 3 representantes de corregimiento que hacen campaña en su circunscripción, alcaldes que hacen campaña en todo el distrito, entonces vienen diputados y presidente. Profe. Entonces sí,
¿Eso también ocurre en Panamá? Sí, pero no se ve con tanto énfasis como acá. San José del General, San Juan de Turbe y Nueva Esperanza, los 3 corregimientos que hay aquí. Mientras todo Señora, esto son las ocurre, 4 minutos de la mañana. Tenemos que irnos a rapidito le quería hacer un comentario al profesor antes de irnos al minuto informativo, que mientras Dígalo. todo esto ocurre, hay mucha preocupación por la posible inhabilitación de la candidatura de José Raúl Mulino después de que la Corte Sí. admitiera la demanda de inconstitucionalidad presentada por esta abogada de apellido Caramañites. Ayer en 30 minutos con Lucy, Ahí está, ella ¿quién abordó es? el tema. Déjeme Ahí ir a la información y cuando regresamos quiero hablar vamos de al ese tema. tema porque pude escuchar las entrevistas que hizo Lucy Molinar ayer a mediodía. La información al instante en Panamá en directo. Minuto informativo. 7:05 de la mañana. Y tenemos que el Tribunal Superior de Apelaciones de la provincia de Los Santos revocó la detención preventiva aplicada a un ciudadano de 70 años de edad que está ligado a una red criminal dedicada al tráfico de drogas desmantelada durante la operación Alpes. El hombre ya no tendrá medida cautelar personal de detención preventiva, sino depósito domiciliario. También deberá llevar un brazalete electrónico. Los magistrados Fernando Medregal como presidente, Flor María González y Alcides Zambrano decidieron el cambio de la medida cautelar tras una evaluación realizada por un médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses que determinó que el imputado sufre problemas cardíacos y requiere atención médica especializada. Clima. Buenos días. Siguen las temperaturas de 33 grados Celsius en la provincia de Panamá con sensación térmica de 43 grados. Nos vamos a Suero donde se esperan temperaturas de 36 grados y sensación de 46. Recuerde tomar agua o jugos de fruta de la temporada y protegerse del sol, ya que los índices ultravioletas esperan extremos en todo el territorio nacional. Cielos despejados a dispersos y vientos de hasta 34 kilómetros por hora. Se esperan nublados en el Caribe panameño que dejará algunos aguaceros después de mediodía, incluyendo tierras altas y bajas de Chiriquí, Cordillera Central, norte de Veraguas, con algunos nublados también hacia el oeste de Azuero. Lluvias también se esperan para Darién, frontera con Colombia. Soy Annette Quinn, para Panamá en directo. Internacionales. La atención volvió este jueves al área metropolitana de Puerto Príncipe con ataques, saqueos e incendios provocados contra instituciones públicas y propiedades privadas, incluida la residencia del jefe de la Policía Nacional de Haití, tras días de aparente calma. Las bandas armadas retomaron sus acciones en una jornada en la que se prorrogó una vez más el toque de queda en el departamento del Oeste, donde está Puerto Príncipe y donde rige desde el 7 de marzo al 3 de abril el estado de emergencia. Ya son las 7:07 de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. Pablo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a Deporte en Directo. El día de hoy arrancamos con noticias nacionales y nos vamos con que sigue la disputa por la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2024. De momento solo se mantiene un equipo invicto durante estas 6 primeras jornadas de la fase regular. Y hablamos de Bocas del Toro, quien el día de ayer derrotó a Panamá Metro por 12 carreras a 9, los vigentes campeones. La novena de la provincia de Colón superó a Los Santos por 2-1 y las Arpías de Darién vencieron a Chiriquí Occidente por 4 carreras a 2. Además, la novena de Herrera se impuso ante el combinado coclesano por 6-5. El ganado bravo de Chiriquí aplastó a los Vaqueros de Panamá Oeste por 11 carreras a 2 y Veragua cerró la jornada con un triunfo sobre Panamá Este por 6 carreras a 3. Ahí pasamos a otras noticias y es que el día de ayer la Federación Panameña de Fútbol dio a conocer la lista de convocados de la selección mayor masculina para la Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF.
El director técnico Thomas Christiansen convocó a 23 jugadores para afrontar las semifinales del torneo internacional. Cabe recordar que Panamá se enfrentará ante México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, el próximo jueves 21 de marzo a las 9:15 de la noche, correspondiente a una semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y de ahí pasamos a la noticia internacional, y es que la ciudad de Lima será la próxima sede de los Juegos Panamericanos 2027. La capital peruana será la encargada de acoger los 20º Juegos Panamericanos. La ciudad de Lima terminó superando por votaciones a la segunda candidata a la ciudad de Asunción en Paraguay. Esta será la segunda vez en su historia en que Lima albergará el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario de toda América. Y esto fue todo en Deporte en Directo. Todo lo que necesitas saber sobre el mundo del deporte, los resultados, los próximos juegos y su desarrollo en Deportes en Directo. 7:10 de la mañana, profesor. Lo escuchamos. ¿Qué quiere, Flor, Carmen? El sofoco. Oiga, pero no sea tan antipático. Amargado. Sofoco. 24 grados hay aquí en Coclecito. Tenemos nosotros un tren de vida y ella me quiere sofocar a estas alturas de mi vida. No. Pero podemos seguir acá. Si usted no quiere Oye, hablar. aquí está ocurriendo un fenómeno que yo nunca en mi vida había visto. Como les dije, hay que entrar, para llegar aquí a Coclecito hay que venir desde Penonomé. Y en efecto salimos pues a la hora adecuada para acá. En el camino, una neblina, pero hacía rato que uno veía una neblina tan espesa, pero brutalmente espesa. Lo más fuerte que yo he visto es viajando para Colón, que como tú no estás acostumbrado, para la gente como yo, que no estamos acostumbrados a viajar por esa carretera y con esa neblina, hay un momento hasta que paras el carro, porque te sientes que no tienes control de la situación. Bueno, acá vi una neblina, yo no iba manejando Antonio, pero una neblina demasiado pesada, fortísima. Bueno, llegamos aquí al gazebo donde estamos, en el parque de Coclecito, y aquí hay una llovizna, así que yo procuré guarecerme. Oye, de pronto yo salgo al carro a buscar algo, y la llovizna caía, pero no me mojaba. Nunca había visto eso. No, la llovizna no mojaba. No mojaba. Y tú la veías reflejada, no reflejada, sino como las luces del carro estaban encendidas, la veías. Y tú pones la mano y no te mojaba. ¿Y los bichos cómo le ha ido con los...? Fuera de aquí. Esa historia no la quiere contar. Pero ¿por qué no moja esa? Habrá que hablar con Annette Quinn para que me dé esa explicación. No mojaba. Ahora se ha caído una llovizna que sí tiene toda la calle mojada. Miren lo que anda el señor, hablando de que una llovizna no lo moja. ¡Qué barbaridad! Pero, ¿usted ha visto eso alguna vez en su vida? Pues no, por eso, sáquenos de aquí. O sea, sáquenos y llévenos a Coclecito. Si no lo ha visto, no me diga que no sorprende. Pues a mí me ha sorprendido. Y yo estiraba los brazos. Sí, yo tenía puesto este capote y todo y no me mojaba. Se mojaba. Nada. Curioso eso. Hay que investigar de qué trata. Bueno, decía Flor, como en efecto, ayer Lucy Molinar, Cristi y Gonzalo, y amigos oyentes, entrevistó a Eloy Alfaro de Alba y a José Miguel Alemán, ambos abogados, ambos con visiones políticas e ideológicas diferentes. Y reitero lo de visión política, o puntualmente todas las políticas. Eloy Alfaro es PRD y José Miguel Alemán es panameñista, incluso fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Panameñista. Ambos coincidían en que no procede, en opinión de ambos, no procede políticamente y no procede jurídicamente, en opinión de ellos dos, descarrilar a José Raúl Mulino con los argumentos que ha dado una joven abogada, que nadie sabe quién es, pero también hay otros abogados
que sí también están argumentando en la misma dirección. Observan ustedes que incluso, lo voy a decir porque yo lo leí en el Twitter, o en X, como le llaman ahora, Jorge Alberto Rosas, enemigo político declarado de José Raúl Mulino y viceversa, ellos se tienen una picazón ambos, escribió en su cuenta de Twitter: no puedo estar de acuerdo con inhabilitar a José Raúl Mulino. Soy su adversario político, pero lo que se está rumorando o lo que se está intentando hacer no procede. Y creo que va un poco más allá, o creo que hubo coincidencia en los tres. Es que lo que se está debatiendo no es si descarrilar a José Raúl Mulino. Lo que se está debatiendo es otra cosa. Es que estás poniendo el juego del sistema también. Porque bueno, ¿qué ocurre? Ricardo Martinelli, para la jueza Valoíza, fue declarado culpable. Sus abogados fueron a la instancia superior de Valoíza y reiteraron la culpabilidad. Fueron a la denominada casa en la sala penal y fue reiterada no fue admitida la casación. En consecuencia, Ricardo Martinelli es encontrado culpable de lo que se le acusa en el caso New Business. Y como quiera que la jueza Valoíza le aplicó una medida de 100 y no sé cuántos meses de prisión, que son más de 5 años, a la luz de la Constitución, dice el señor Martinelli, entonces, o sea, cualquier panameño o panameña que cumpla con los requisitos para ser presidente de la República, si es sancionado con pena de no sé qué cosa por más de 5 años, queda inhabilitado. Entonces, el órgano judicial le comunicó al Tribunal Electoral dicha decisión y el Tribunal Electoral le comunicó al país que Ricardo Martinelli Berrocal ha sido inhabilitado como candidato a la presidencia. En consecuencia, dijeron los magistrados, el candidato a vicepresidente José Raúl Mulino pasa a ser candidato a presidente. Ahora hay unos que dicen que no, porque no es lo mismo ser suplente de diputado o suplente de representante que ser vicepresidente. Uno de los invitados de Lucy ayer decía, puede que se llame suplente o puede que se llame vicepresidente, pero para los efectos prácticos es lo mismo. Suple la ausencia del principal, por las razones que se den. Las razones que sean fallecimiento o inhabilitación. Y obviamente Martinelli ha sido inhabilitado. El debate está sobre la mesa, sobre todo que la demanda fue interpuesta y que la Corte admitió, que no significa que con eso está adelantando un fallo, admitió el trámite de la demanda. Yo creo que lo que está en juego aquí es muy superior. O sea, descarrilaste a Martinelli porque es culpable de lo que se le acusa. Tanto es así que el señor se fue a refugiar a la Embajada de Nicaragua en Panamá en calidad de asilado político. ¿Cómo explicas inhabilitar a Mulino? Vamos a suponer por un segundo que jurídicamente tuvieran la razón los que hacen la demanda. Vamos a suponer por un segundo. ¿Cómo sustentar eso políticamente ante ese electorado que reacciona a favor del partido de Remy y el partido de Alianza, con Martinelli a la cabeza, que quedó inhabilitado, y ahora con José Raúl Mulino a la cabeza, que también lo pretende inhabilitar? O sea, ¿estamos conscientes de lo que está en juego aquí? Yo tengo una duda ahí, profesor, con ese tema. Y me puede corregir si estoy equivocada, pero si yo entiendo, no en este momento cuando lo inhabilitaron, pero antes se sabía, el Tribunal Electoral había ya fallado con el tema de que qué pasaba si Martinelli estaba inhabilitado y había dado una opinión muy clara que entonces le correspondía a José Raúl Mulino correr. Y esto es más allá de la parte política, ¿no? Si en ese momento había objeciones a la opinión del Tribunal Electoral, entonces, ¿por qué no presentaron la demanda de inconstitucionalidad automáticamente? ¿Estoy equivocada o así se dieron las cosas? No estás equivocada en la sucesión de hechos. Lo que creo que estás equivocada, Cristi, es que el evento tiene que ocurrir, es lo que le he escuchado a varios abogados. Primero tiene que ocurrir el evento, es decir, que los magistrados habilitaran a Mulino para ser candidato, para que luego entonces pudiera proceder la demanda.
Estamos hablando de lo que usted otra vez nos dijo a mí y a Gonzalo, que estábamos hablando a favor del ahora ex candidato Martinelli, de que tenía que darse el protocolo para que inhabiliten a Martinelli y declararan candidato a José Raúl Mulino. Sí, es que si eso no ocurre en la demanda no pueden poner. Por eso mismo. Claro, eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que ya ahora viendo la perspectiva política, y esto es un debate de leyes que yo no voy ni a opinar porque no entiendo cuál es el punto de la ley. Pero aquí lo que me parece ya, y ahí yo soy muy de que la justicia no tiene por qué atenerse a circunstancias políticas, De pero acuerdo. sí me parece que si nosotros estábamos, por lo menos yo estaba bastante clara que la opinión del Tribunal Electoral era que si a Martinelli lo inhabilitaran, José Raúl Mulino quedaba como candidato, porque creo que nosotros en algún momento tuvimos la discusión acá, ¿no? Que si se quedaba sola la papeleta, que no estaba claro qué pasaba, y el Tribunal Electoral, antes de la inhabilitación de Martinelli, dijo que en una ocasión de que a un candidato se le inhabilite, entonces el vicepresidente corría y se quedaba sin vicepresidente. Bueno, en los hechos, Cristi, Mayín Correa, lo hemos dicho aquí N veces, hoy ocupa una curul de diputados porque precisamente Martinelli fue inhabilitado y ella era la candidata suplente y como fue inhabilitado quedó ya de candidata y ganó. Ahora quien va a quedar es, ¿cómo que es? Alejandro Pérez, Alejandro Pérez. según dijeron los magistrados del Tribunal Electoral. Pero hay abogados que dicen que no, pero es que la Constitución dice, como en efecto lo dice, el presidente y el vicepresidente, no dice un suplente, y el vicepresidente serán elegidos el mismo día y en la misma fórmula. Pero yo estando de acuerdo con el argumento de Cristi, que no creo que la justicia se debe someter a ningún tipo de consideración. Si esto es lo que dice la ley, es lo que dice la ley, punto. Pero cómo desmontar lo montado es como meterse a crear una crisis, es a lo que yo me refiero. A lo mejor no legal ni constitucional, pero sí política. Bueno, entonces que el magistrado Olmedo Arrocha responda rápido, ¿no? No, sí, ya lo No, admitió. pero aparte Claro, el lo secretario general de admitió. la Corte ya salió a explicarle a aquellos que piden que responda rápido cuáles son los procesos. Si va a pasar lo mismo que pasó con la mina. Ahora tienen Esto que va a esperar la tomar el opinión tiempo que tenga que tomar. del procurador Caraballo No, también, ¿no? Que tienen pero mucho- la respuesta de la Corte, Leonardo, fue express, ¿no? O sea, eso hay Bueno, que... pero por las razones que ya todos sabemos. totalmente. Exactamente, fue Por eso expedito. salió el señor Calvo, que no habla con nadie, con entrevistas ni en medios de comunicación, a decir nuevamente, este proceso va a recorrer este camino. ¿Podrá salir antes de las elecciones? Hay que esperar. Si sale después, la Corte puede decir, declarar sustracción de materia. Ya se resolvió el tema, es candidato, salió presidente, que no llegó a ser presidente, no tengo nada que dirimir. Eso ocurrió con la señora Marta de Martinelli, que fue candidata a vicepresidente de José Domingo Arias, y no fue hasta después de las elecciones cuando salió el fallo de la Corte diciendo que no podía ser candidata. Entonces yo le pregunto, ¿para usted fue un error que el magistrado Arrocha aceptara la denuncia? No, pero porque un error. Ahí no Si habría está bien error. presentada, no puede, digo, salvo que dijera, mira, de mi forro yo la echo para atrás. Claro, pero no Lo quiere que me han decir... explicado los abogados es que la admisión no significa que tiene razón la Ajá, demanda. y tampoco quiere No, decir que es esté verdad. de acuerdo o no con la demanda, sino que el trámite está bien presentado. Es lo único que se dirime en ese momento. Así es. Caiga Claro, el magistrado que le caiga. pero fíjese, si son tantas las voces de expertos que no precisamente están cercanos o son cercanos a Remy ni a Ricardo Martinelli diciendo que lo que está pasando Es es una peligroso, aberración, sí. es una aberración casi así. Oiga, ¿por qué tardar tanto en aclarar y decir es que no se puede? De hecho, uno de los invitados, creo que fue el señor José Miguel Alemán, decía que cómo Panamá pudiera criticar a Nicaragua, Venezuela o calificarlas de dictadura si en Panamá ocurriera una cosa como esta. En este momento, si se inhabilitaría al señor José Raúl Mulino. Seríamos casi que una dictadura, así lo manifestó el señor José Miguel Alemán. A mí lo que me preocupa es eso. O sea, yo entiendo los tiempos que Leonardo me quiere traer siempre. Y los tiempos hay que respetarlos. Cuando la Corte quiere emitir un fallo, trabaja. Punto. Punto. Sobre todo en este momento, ¿no? Que estamos a puertas de unas elecciones y que hay un candidato que pudiera ser inhabilitado y un Eso electorado nada que más quedaría en ha el aire. ocurrido una vez en la vida, señor Gonzalo Lázaro. Eso nada más ha ocurrido una vez en la historia republicana de este país. Y lo vimos en el mes de noviembre, diciembre, no sé cuándo.
Antes de eso, nunca. Porque cada magistrado tiene no sé cuántos meses, días, no sé cuántas semanas para leer el documento y para redactar su planteamiento. Y después eso pasa donde el otro magistrado que tiene la misma cantidad de días y son 9 magistrados. O sea, los tiempos no Profe, van. ¿cómo tomamos lo que dijo el señor Eloy Alfaro ayer en esa entrevista, que lo que está viviendo Panamá es producto de grandes presiones de grupos económicos y políticos, grupos de poder? No entendí esa parte. Esa parte yo no la entendí. Porque Y un salvo matraqueo que detrás. un abogado. No, pero espérese un momento, Flor. Esa parte no la entendí porque cualquier abogado de este país, e incluso cualquier ciudadano, mediante un abogado, puede imputar por una demanda de inconstitucionalidad. Cualquiera. Nadie sabe quién es la joven que lo propuso. Ya después se supo que era la muchacha que da miedo. La de poco. Da miedo. Tiene unos ojos preciosos, pero da miedo. Y después se supo que era ella, pero está ahí. Pero cualquiera puede poner una demanda de inconstitucionalidad. Cualquiera. Pero yo me estoy refiriendo, más allá de los términos de la Corte y demás, yo me estoy refiriendo a el elemento estrictamente político. O sea, cómo tú le sustentas a un sector de la población que avalaba tanto la candidatura de Martinelli. Listo, fue encontrado culpable de lo que se le acusaba. Pero dice, ok, pues está bien, pues la inhabilitaste, queda Mulino. Vamos con Mulino, dicen los que siguen a Martinelli y a Mulino. Ah, no, es que tampoco. Entonces, claro que tú le introduces un elemento perturbador en el debate. Por más que legalmente fuera válido. A mí lo que no me gusta es un poco como el cambio de lo que se sabía a este momento. Yo entiendo que tenía que esperar que pasara para poder presentar la demanda, pero nosotros tuvimos el debate por mucho tiempo de qué iba a pasar. Y después, cuando el Tribunal Electoral se pronunció, quedamos claros que si Martinelli quedaba inhabilitado, Mulino era el candidato. Entonces ya nosotros estábamos como jugando, por así decirlo, con eso. Si al final no, y como yo soy muy respetuosa de lo que diga la ley, y yo creo que al final se debe fallar en derecho. No sé cuál es la respuesta correcta, pero se debe fallar en derecho. Sin embargo, entonces el error entonces sería originalmente del Tribunal Electoral cuando se pronunció diciendo que sí se podía, si iba en contra de la Constitución. Y es un problema un poco más grande. Y yo sé que estamos hablando del tema político, pero aquí hubo entonces un error. Cristi, lo que pasa es que aquí, cuando hablamos, y recuerdo, Flor, la conversación con José Raúl Mulino, trayendo a colación el tuit del señor Publio Cortés, el profesor me cayó encima y me dijo, es que ni siquiera tiene que leer eso, porque es demasiado escueto. Ahora bien, hay quienes entonces empiezan a seguir esa teoría jurídica de que el argumento es válido. A mí me parece una locura. A mí me parece una locura. Pero le voy a decir algo. El señor no estaba tan equivocado. ¿Quién? Publio Cortés. Si en estos momentos... Bueno, a ver, pero le voy a decir algo. Si hay abogados que de alguna u otra forma están respaldando esa teoría, si incluso más allá del tema protocolario, la Corte admite la demanda y el señor Olmedo Arrocha está verificando, leyendo, tomándose el tiempo Señor, para no definir... Gonzalo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. La admisibilidad, tengo entendido, tiene que ver que cumple con la formalidad, porque si no cumpliera con esto, oye, esto no procede, echa para atrás. Debo entender que cumplió con toda la formalidad y por eso fue admitida, que no significa que ya lo sé, está bien y que es válido lo que se reclama. Perfecto, profesor. Perfecto. Sí, vamos que el proceso es admitido, porque el proceso está correcto para que el mismo sea aprobado. La consulta es, bueno, ¿no sería de forma expedita o no deberíamos esperar de forma expedita una respuesta de la Corte Suprema de Justicia si es un punto o un argumento que no es válido porque ni siquiera es constitucional? Pero ¿de dónde sacas que no es constitucional? Si precisamente eso es lo que está demandando la persona. Pero Sí, ¿qué está hablando? Yo no eso. entiendo. ¿Usted está pidiendo que no se respeten los procesos, Gonzalo? No, yo lo que... Los tiempos, como le digo siempre, los tiempos de la Corte hay que respetarlos porque si no pueden declarar nulos los procesos. Estamos en una situación excepcional. A ver, Leonardo, no. A ver, los tiempos se respetan. Sí. Los tiempos se respetan, pero aquí,
el profesor José Raúl Mulino, los expertos que estuvieron con Lucy, Juan Diego Vázquez, diferentes abogados, cada vez están hablando más diciendo que es una locura. Es una locura y a puertas de la Y elección, que Gonzalo. incluso no hay un fundamento, hay quienes dicen, no hay un fundamento jurídico que respalde dicha denuncia. Está bien, puede ser considerada una locura para muchos y para otros puede ser considerado una decisión real o lógica, pero no se pueden saltar los tiempos en la Corte. La ley está hecha para cumplirse. ¿Qué pasa si se saltan los procesos, se adelanta a dar la información o las decisiones y después interponen una acción legal y quedamos en un dime que te diré dentro de la justicia y dentro del país? Está tan locura, siendo calificado de tanta locura, que aquí me recuerdo un oyente que casualmente ayer el magistrado Eduardo Valdés Escoferi dijo que está en peligro las actuaciones del Tribunal Electoral en Panamá si la Corte descarrila la candidatura del señor José Raúl Mulino. Sí, pero ahí, Flor, ahí la discusión es otra también, que es que los magistrados, haciendo uso del artículo que yo leí aquí, los magistrados del Tribunal Electoral, reitero, haciendo uso del artículo constitucional, quieren ahora hacer ver que son ellos los únicos que pueden decir si Mulino es candidato o no, porque hay un artículo que dice que en materia electoral solamente ellos dan las interpretaciones. Sí, pero es que a pesar de eso no hay nada que impida que un ciudadano cualquiera recurra ante la Corte para decir yo quiero que ustedes me interpreten este artículo, si está bien interpretado en su ejecución o no. Ahí hay un choque de trenes entre el Tribunal Electoral y la Corte, pero sí creo que hay un peligro. O sea, vamos dizque institucionalmente a aplicar algo parecido a lo que se aplicó en Nicaragua. Pues. Vamos a ir sacando del camino las bruscas. No. Creo que es un riesgo innecesario. Pero hablando de ahora en el plano político electoral, lo único que están logrando con esa acción es seguir el proceso del martirologio, de la victimización. Correcto. ¿Y de quién se sigue hablando todos los días? De José Raúl Mulino. Ahí está. Quien haya elaborado esa estrategia Lo están saludando allá. de demandar no está haciendo otra cosa que contribuir a la estrategia de campaña de José Raúl Mulino, Sin duda. candidato por el partido RM y por el partido Alianza. Oiga, hoy hay simulacro ¿Eh? de votación. Sí, Sí, señora. Y largo, más largo que el otro día. Pero no lo van a anunciar, ¿o sí? no. Y obviamente aquí no va a ser porque no hay tanto movimiento de personas, ¿no? Claro. Pero lo que sí es movimiento de banderas. Sí, de banderas y de automóviles. Aquí donde estamos alrededor hay banderas en las distintas casas panameñistas. Bueno, panameñistas son las que más se ven aquí alrededor. Han habido carros con la bandera realizando metas. Carros con RM, carros con la libre postulación, etcétera. Le hago una consulta, profesor. Y Rómulo Rux, llamemos Rómulo Rux, dice, me retiro de la campaña. Me bajo, me voy. Me quiero ir. Rómulo Rux. ¿Le gusta especular a usted? Es un Lo voy a ejemplo. llamar un día a Blandón y le voy a dar otro tate quieto como se lo dio Mulino hace unas semanas, ¿ah? Y entonces, sígame, Gonzalo. Blandón pudiese ser el candidato presidencial, Sí, claro. Que sí. pero Blandón no fue escogido en una elección primaria. Sí. en la Es que de- no. No. Nada de sí. No, señor. Nada. Palandón fue elegido candidato por el Partido Panameñista para presidente. Exactamente. Declinó para ser vicepresidente en la alianza que hace el panameñismo Cambio Ahí fue Democrático. Dadedo. Para Ningún vicepresidente. vicepresidente fue a ninguna primaria. Ninguno. Entonces alguien podría demandar la candidatura de Blandón Sí. bajo el argumento que están dando de la candidatura del señor Mulino. ¿Por qué? Porque la demanda, Es porque no fue a primaria. exactamente. Claro, pero no lo van a hacer porque creo que aquí la intención es sacar al señor Mulino de la carrera por la alta cantidad de votos que pudiera sacar en las elecciones. ¿No? Bueno, Yo no esa es quiero la pensar que es interpretación por que eso. usted da. Yo no quiero pensar que es por eso. Yo quiero pensar, si esa es la razón, entonces sí, es una razón
temeraria. Yo quiero pensar es que alguien realmente piensa que esto va en contra de la Constitución y Cristi, no importa en No, qué lugar entonces, esté el si licenciado no, Ferrer. es que si no, entonces no tiene sentido porque... el argumento es muy claro. Dice, la demanda es contra el acuerdo del Pleno 11-1. Argumenta que si Es bien Molino correcto. fue designado como vicepresidente, esa candidatura no fue sometida a votación en las elecciones primarias de RM. Bueno, ninguna fue. Entonces le pregunto, cualquier candidato presidencial que tenga un problema y que se tenga que bajar del bus, quien lo vaya a sustituir también tendrá que vivir esta lucha judicial porque van a introducir demandas de inconstitucionalidad porque no fueron escogidas en una elección primaria. Por el amor de Dios. Porque es la Yo misma concuerdo con el norma. profe. Siento que esto está haciendo que el proceso no solamente es que sea otra vez, o sea, muy cuestionado en términos de que estamos en la puerta de la elección, pero esto lo que está haciendo es efectivamente victimizar a José Raúl Mulino y Claro. que él esté ocupando gran parte de las conversaciones políticas a puertas de las Pero elecciones. ¿ustedes creen que esa pregunta que hace Gonzalo, si fuera así, si fuera otro candidato a vicepresidente que tuviera en las mismas circunstancias de José Raúl Mulino, habrían demandas? Bueno, yo quiero ser ilusa y quiero pensar que esto está solamente guiado por el respeto al derecho y no por una intención política detrás de que él es la persona que está liderando las encuestas. Pero el Porque respeto si al entramos derecho en ese territorio, estamos en un territorio temerario. Pero Cristi, el respeto al derecho, al derecho en base a qué es la pregunta. Exacto. O sea, la consulta es, vamos a argumentar que hay que respetar los tiempos, como dice Leonardo, respetar el derecho. ¿En base a qué? Porque no entiendo, o al menos yo no conozco, a lo mejor estoy equivocado, que no existe ninguna normativa que rija sobre una elección primaria del vicepresidente. Entonces, la consulta es, ¿cuál es el respeto al derecho si no existe ninguna normativa que Bueno, rija sobre el candidato a vicepresidente pasando a ser candidato a presidente? ahí entonces entra el debate legal en el que sabrán más los abogados que yo qué pasa con la Constitución. A mí lo que no me gusta de todo el asunto, regreso a mi punto, es si ya el Tribunal Electoral, y yo sé que cómo es el orden de jerarquía, pero si ya el Tribunal Electoral había dado una opinión y nos íbamos a regir bajo esa opinión, que ahora es verdad que desde ese momento la estaban cuestionando, pero eso ya estaba dicho, ahora lo van a cuestionar otra vez. A mí toda esta zozobra me parece que no es saludable. Y yo como digo, si estas personas están poniendo la demanda por que ellos realmente en la Constitución ellos establecen y pueden sustentar que efectivamente hay una violación de la Constitución, pues se tendrán que cumplir los tiempos y los procesos. A mí tampoco me hace particularmente sentido, pero yo no soy abogada y no voy a entrar en el debate legal. Lo que yo digo es que si quiera decir que esto se está haciendo por una motivación de que él es la persona que está liderando las encuestas, me parece temerario, porque además estamos cayendo en el juego de Ricardo Martinelli, que es lo que siempre ha dicho. Si Molino, dice un oyente, no marcara en las encuestas como lo está haciendo, quizás nadie hubiese puesto ninguna demanda. Hay un vacío legal, dice otro oyente, legal constitucional en el Código Electoral. No sé. No, a ver, vamos por partes. Es que el artículo pertinente de la Constitución dice que el presidente y el vicepresidente, lo que argumentan ellos, los abogados que piensan de esa manera, es que él tiene nombre y apellido, vicepresidente de la República. No es, dicen ellos, no es un suplente, como sí se llama al del diputado suplente, al del representante de corregimiento suplente, al del alcalde se llama vicealcalde, pero suplente. Entonces, lo que ellos están argumentando son dos cosas en realidad, Cristi. Uno, que la Constitución dice que se elija presidente y vicepresidente juntos y que además no puede elegirse a un presidente solo sin vicepresidente porque la Constitución dice que se eligen juntos. Ese es parte del argumento en base a lo que se lee del artículo pertinente. De otra parte, se van al Código Electoral y el Código Electoral dice que aquellos partidos con más de 100.000 adherentes tendrán que ir a primarias para postular a candidato a presidente. Los que tengan menos de 100.000 podrán hacerlo a través de congresos o directorios nacionales. El ejemplo es Martín Torrijos, el Partido Popular tiene menos de 100.000, postula mediante congreso. Rómulo Rux, candidato del Cambio Democrático y del panameñismo, pero en el caso del Cambio Democrático, más de 100.000 tuvo que ir a primaria. Lo mismo tuvo que hacer Ricardo Martinelli, porque RM tiene más de 100.000. Pero lo mismo no tuvo que hacer, como ya dije, Martín Torrijos, ni tuvo que hacer Melitón Arrocha después que inscribió y vino país
y suscribió su candidatura y así por el estilo. Ahí están las diferencias donde se están agarrando este grupo de abogados, pero que piensan de esa manera. Pero yo me remito más, o yo reacciono más al plano estrictamente político, sin que eso quiera decir que no se debe respetar la Constitución y la ley, pero yo estoy viendo la realidad que tengo por delante. 50 días para las elecciones y el país en la zozobra, ya terminó una zozobra. Martinelli no puede ser candidato, que es inhabilitado. Listo. Ahora es Mulino. No, pero este que tampoco. Y aquí quedan 50 días para las elecciones. ¿Qué clase de seriedad es esta? Es a eso. Y no con eso digo que hay que violar la Constitución y la ley. Pero, ¿qué hacemos? Y si esa teoría que escriben algunos, de que hay factores de poder detrás de esto, de descarrilar a Mulino, pues el análisis sería más grave entonces. Porque si factores de poder quisieran descarrilar a Mulino, la siguiente pregunta es, ¿para favorecer a quién en particular? Solamente eso, sino es que el sistema se preste a eso. A mí más grave me parece que para beneficiar a quién, a mí no me importa a quién beneficia. A mí siquiera me preocupa, mi preocupación bien anterior es que el sistema se pueda prestar a eso independientemente de a quién beneficie. Ese es mi tema. Y eso fue una de las cosas que yo siempre le critiqué y siempre estuve muy en contra cuando estaba Ricardo Martinelli diciendo que esto era no más que una campaña política. No, yo creo que había un proceso de derecho que se hizo derecho. Y a mí, es siquiera que se ponga en duda que el sistema se presta para beneficiar, entre comillas, a alguien, a mí me parece que entonces el análisis es mucho peor. Peligroso. Bueno, eso se resuelve, un poco lo que dice Gonzalo, si la Corte actuara no de manera prematura ni a la carrera, pero sí que si tiene de 1 a 30 días, bueno, responden 5, pues. Pero eso no es lo que ocurre. No, lo dejan para el último Cada día. magistrado tiene los mismos 30 días o no sé cuántos días para leer el expediente, para analizar, para que sus asesores lo lean también. Después de debatirlo en consenso, tomar la decisión, Ahora, si hay profe, ¿cómo usted mayoría, no hay prevé mayoría. el escenario si se llega a inhabilitar a Mulino? Eso creo que hay una expresión que se dice free for all. Así es, ¿no? Si Mulino queda inhabilitado, se forma No entiendo la bueno, palabra. él dice cogenalga, ¿no? También dice se forma, bueno, hay muchas expresiones. Porque, Flor, ¿y quién dice que los que apoyan a Mulino y a Martinelli no? Ahí sí pueden salir a decir que van a revolver el país. Entonces, no sé, yo creo que la estabilidad del país está muy por encima de estas historias, ¿no? A mí me dicen acá, nuestro amigo Guido Rodríguez, que está regulado la normativa si fallece un candidato a presidente. Pero a mí, más allá de que fallezca o el señor se tenga que bajar o la señora se tenga que bajar por X o Y razón, es que el candidato se está saliendo de la contienda. Entonces, aquí lo que estamos es, tenemos a un candidato que se sale de la contienda por X o Y razón, y el punto es que se sale de la contienda, ya sea porque el señor no fue declarado culpable en un caso de corrupción, ya sea porque el señor tiene una enfermedad, ya sea porque el señor se retiró porque le dio la gana. El punto, ese es el hecho. Quien quedaría a entrar en cualquiera de los actos es el candidato a vicepresidente. El que lo suple, sí. Exactamente. La pregunta es, ¿por qué sí funciona para un caso y no para otro? Cuando lo que estamos viendo aquí es que lo que hay es un vacío de la persona que personifica, valga la redundancia, el candidato a la presidencia. Esa es mi duda. Pero entonces, por lo que parece, creo, escuchando un poco lo que decía Flor o lo que dijo uno de los oyentes, lo que pareciera aquí es que hay un vacío legal. Me parece que ese es el problema. Seguramente hay un vacío legal, Cristi, pero lo que no termino de entender es por qué si este vacío legal apunta a un acto per se de un candidato que entra o que es declarado culpable en un acto de corrupción o por un acto de corrupción. O sea, es que el hecho en sí es que la persona no va a correr, sea por el argumento que sea. Entonces, pero un momento, Gonzalo. Mañana uno de los candidatos actuales dice, dino mi aspiración y apoyo a fulano. Exactamente.
El que declina va a aparecer en la papeleta igual. Sí, claro, ya no hay Ya va tiempo a de aparecer. sacarlo. Y además, no es que lo va a reemplazar fulano ni mengano. Ya queda la papeleta ahí, planteada. Estoy de acuerdo con eso. Por eso no entendí lo que le mandó Guido. ¿Qué quiere él decir con eso que le mandó? No entendí. No, o sea, porque yo le Guido traía a Molino no puede colación, ser. no, porque yo le traía a colación el ejemplo de qué pasa si un candidato no es que cede hacia otra candidatura, sino que se baja de la contienda. No, pero es que ya no hay ese espacio. Profesor, Digo, se puede puede bajar, ser- pero Antes. Gonzalo, se puede bajar, Pero pero sí, va a estar en la pero papeleta. seguir en la papeleta. Si se entiendan lo baja, si siguiente. ahora se va un candidato, se va a bajar su vicepresidente, no es que el vicepresidente va a A ver, seguir. Leonardo, entienden lo siguiente. Las cosas pueden ocurrir. Y vuelvo a decir, vamos a suponer, es solamente suponer, que algún candidato a la presidencia declina su candidatura por un tema personal, por un tema de salud. No puede correr. Pero sigue manteniendo la coalición su intención de llegar a la presidencia. El señor dice, no puedo por temas de salud. Quien toma mi lugar es mi candidato a vicepresidente. ¿Por qué usted dice, ¿por qué no? Es la En la pregunta. papeleta va a aparecer el que usted dice que declina por enfermedad. Entonces Sí. la consulta es, ¿el problema entonces es la papeleta? Porque Pero porque sí sería el mismo... aparecer. Va a aparecer si las Le papeletas va ya a están hechas. aparecer. Sí, Así Lo no, sé. que no En este estuvieran caso, no. hechas. Lo sé, pero vuelvo a preguntar, ¿no sería el mismo ejemplo con José Raúl Molino? Martinelli no puede correr y el señor queda por él como el candidato a la presidencia. Ujú. Pero la génesis del debate es que Martínez queda inhabilitado. Claro, no es que Afuera. declinó No ni es que declinó renunció. ni nada que se le parezca. Por eso el ejemplo no procede. Martínez está inhabilitado. Inhabilitado. O sea, si por Martinelli fuera el QR. Y si ese resultado hubiese salido antes, la candidatura jamás hubiese llegado a ser candidatura. O sea, básicamente aquí lo que imposibilita a José Raúl Molino es que el señor está inhabilitado. Lo Que que Ricardo Martinelli Lo que imposibilita a a Molino, Molino de de ser candidato presidencial y por ende algunos abogados dicen que esta candidatura no es legal es porque el señor quedó inhabilitado. No, porque lo que argumentan es que la Constitución dice que se elige presidente y vicepresidente del mismo día, juntos, y que no puede ir sin vicepresidente. Uno, dos, que el señor, además, entonces buscan el código electoral y dice el señor no fue a primaria ni a nada que se le parezca y por lo tanto no puede ser candidato a presidente. Pero lo primero es que están casados en mancuerna el presidente y el vicepresidente el mismo día. Eso Profesor, es la base. de Lo esa debate. sé, lo sé, pero aquí entonces hay un argumento político y a lo mejor no me estoy Ah, explicando bueno, bien. pero sí estamos en un periodo político No, pero y la entonces constitución, no ¿cómo me se llama estoy la explicando constitución? bien. No ¿Cómo me- se llama la constitución política de la entonces República? no me estoy explicando bien. Explícate mejor Me entonces. explico mejor. ¿Por qué usted dice que el señor no corre según el argumento de los abogados porque no fue cogido en una primaria, por ejemplo? Si yo le pongo el caso de que un candidato no pueda correr, igual el candidato a vicepresidente no fue escogido en una primaria. Ninguno. Pero ese es el punto, es que justamente ese es el punto. Por eso le No, estoy diciendo. no, pero es que la discusión no comienza por la primaria, la discusión comienza por el artículo constitucional que dice que son dos el mismo día y en mancuerna, el presidente y el vicepresidente. Que Y no que fue el caso entonces- de Molino. que Molino iría solo y entonces la constitución dice que tiene que elegirse a los dos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es materia de código electoral, no de la constitución, salvo que un abogado ya me corrija, porque la constitución no dice que tiene que ir a primaria, eso no lo dice la constitución, lo Lo dice sé. el código. Entonces la demanda parece que es una escopeta con dos cañones. Uno, que el señor va solo sin vicepresidente, mientras que el artículo dice que tiene que ir en mancuerna, y el otro que dice, no, pero que además el código dice que tiene que para ser candidato tiene que haber ido a primaria. Entonces ningún candidato a vicepresidente pudiese ser candidato Eso le iba a presidencial preguntar. si alguno... No, si ese es el debate, si esa es la discusión. Eso es lo que estoy diciendo. Profe, esta es la primera Ninguno vez que pudiese pasa ser. eso, que un candidato a vicepresidente no fue escogido en las primarias donde se escogió al candidato presidencial y que después se le cambia y se pone a otro. Es la Yo primera vez que recuerdo, ocurre sí. eso. Que yo recuerdo, sí. No hay antecedentes. Mire que estoy O sea, tratando de lo- acordarme lo que queda en del caso evidencia... de Brasil, que Tancredo Neves ganó las elecciones pero nunca tomó posesión.
Entonces Pero aquí no, lo que queda, no me acuerdo que eso ocurrió desde que era candidato, cuando entró en su enfermedad. lo que queda en evidencia, Flor, es que ninguno de los candidatos a vicepresidente puede ser candidato a la presidencia. Punto. Porque Sea porque el señor sea porque al líder lo inhabilitan, porque el señor Ese fallece. es el ahora, debate espérese. constitucional que los abogados están impulsando. En Algunos. las primarias se escogieron a todos los candidatos presidenciales, en las primarias de cada uno de esos partidos políticos. Pero los candidatos a vicepresidente, ellos los anunciaron después, no fueron elegidos o anunciados en esa misma Porque primaria. así lo establece el código. ¿Cuál es la historia de la Que el demanda? No entiendo. candidato a Pero no presidente entiendo. designa a su candidato a vicepresidente. Pero el Sí, principal argumento que yo he escuchado es el artículo de la Constitución que dice que se eligen dos, no el mismo uno, día. Que se dos el eligen mismo todos el mismo día. día, pero eso no ha pasado en ningún caso el mismo día. La primaria fue un día y después No, cada uno Flor, anunció su no, candidato. La elección general, Flor. La elección general del 5 de mayo. Ah, La bueno. Constitución no se refiere a la postulación, se refiere a que serán elegidos el mismo día Los dos. candidato a presidente y vicepresidente. No puede Y eso llegar que sin están vicepresidente. argumentando ellos. No puede llegar sin vicepresidente. Y entonces luego van al código que dice, además, yo no puede ser candidato a presidente porque no fue a primaria. Eso es lo que están argumentando ellos. Ahora, mi Y punto, que no puede ser que a 50 días estemos en este debate. este debate, Y yo sí tengo que decir que a mí me da la impresión que sí hay culillo. A mí me da la impresión que sí hay culillo. ¿qué parece? A mí me da la impresión que sí hay culillo. Y dice, no, quítamelo del camino. No, No. las elecciones se ganan con votos. Y no es solamente José Raúl Molino, si lo inhabilitan, es toda la oferta electoral que hay detrás de Realizando Metas y de Alianza, del partido Alianza. ¿Qué pasaría con toda esa gente? Bueno, aquí discutimos alguna vez que si Martinelli llega a un acuerdo para favorecer a Zulay Rodríguez. Y es lo que yo decía, Flor. Martinelli no puede ni va a hacer eso porque eso debilitaría la papeleta hacia abajo, hacia diputados, alcaldes y representantes. Es más, le voy a decir algo, que a 50 días, ese ejemplo que está poniendo Gonzalo, yo sí creo que ocurra. Y lo que voy a decir es una especulación abrumadora, brutal, enorme. Yo no me voy a sorprender que antes de las elecciones Zulay Rodríguez diga yo apoyo a Molino. Yo no me voy a sorprender. Estoy especulando. Bueno, pero es algo que veníamos hablando No hace tengo tiempo, ¿no? ninguna razón o ninguna evidencia para pensar eso, pero mi radar me está diciendo, si Zulay sale a apoyar a Molino, no te sorprendas. Yo no me voy a sorprender. Pero yo creo que nadie se va a sorprender porque es una alianza liderada por Martinelli, el cual Martinelli puso a Molino, Martinelli puso ahora a Zulay como candidata a la alcaldía de San Miguelito, y evidentemente un acercamiento entre ambos no estaría fuera de lugar, sería lo más natural posible que hay en este momento, según lo que hemos visto. Así que no sería gran sorpresa una declinación de Zulay en favor de José Raúl Molino. ¿Cuántos días faltan para las elecciones? ¿50 y qué? ¿2? ¿Cuántos? ¿De qué se ríe? Esto que es alucinante, pues, que faltando 50 y tantos días estemos en este enredo. Yo creo que son 52 que estemos en este enredo. Porque imagínense usted, ahora vamos a hablar con unos candidatos a alcaldes aquí y 51 días, me dice Melissa, que faltan para las elecciones. ¿Cuánto afecta esta historia en las papeletas hacia abajo? Esta incertidumbre. ¿Cuánto afecta la recolección de fondos? Porque los candidatos en estos días están a todo pasar el sombrero para recaudar fondos. ¿Cuánto afecta a las encuestas? Entonces, es una complicación. Ahora, yo no puedo cuestionar el hecho que algunos abogados pues vayan y recurran a la corte a decirle, señores magistrados, interprétenme este artículo y la ejecución que ha llevado adelante el Tribunal Electoral. Aquí me dan otra interpretación. No sé del por qué el señor no debería ser candidato. A ver. Dice lo siguiente. Buen día, Gonzalo.
Entiendo que él no es la figura de vicepresidente, quien nunca va a una primaria. Entiendo que es la primaria en sí misma. Hubo una persona que quedó segunda en una primaria, un RM, y debiese tener algún derecho en caso de que el candidato ganador no corra. Es Ningún decir, derecho. una Dígale que no persona. invente. Un No, hombre, deja momento. de inventar vaina, hombre. Bueno, pero lo mismo usted dijo de Publio Cortés y ahora No, estamos en este debate señor, 10 deje días de después. inventar vaina. Dígale que deje de inventar vaina, porque el que llegó de segundo estaba postulado para presidente, para ser candidato a presidente, no a vicepresidente. Caramba, son cosas diferentes. Yo puedo quedar de segundo, pero es que yo me postulé para presidente, no me postulé para vicepresidente. ¿Y por qué no me postulé? Porque no hay postulación para vicepresidente. Porque dice el código que es el presidente el que designa su candidato a vicepresidente. Aquí le dicen, es decir, una persona que no pasó por Son ningún elementos para enredar más a la gente. Bueno, pero Sí. bueno, usted decía que era una barbaridad lo que planteaba el señor hace 10 días. Pero si lo fue, sí, y lo sostengo. Perfecto, No me vengas a pretender a inquinar. Te lo reitero. Es una Está barbaridad. bien, estoy en Que a contra 50 y tantos días estamos discutiendo esto. Estoy en contra de eso. Para mí no existe Bueno, justificación. porque tú quieres que Martinelli sea candidato, pero eso no va a ocurrir. Y entonces volvemos con el juego, ¿no? No, lo que le estoy diciendo es, aquí lo que le dicen ustedes, es decir, una persona que no pasó por ningún tipo de escrutinio tendría más derecho que el que quedó de segundo en la primaria, es lo que le dicen a ¿Por qué usted. lo dice el código? No me lo digas a mí, dile al señor que se lea las normas. Lo dice el código, no lo digo yo. ¿Por qué Carrizo es vicepresidente de la República? A ver. Por obra y gracia del Espíritu Santo. No, No, porque Cortizo lo sacó del bolsillo y dice, este es el candidato y digan lo que quieran. Este es. Lo puso primero de jefe de campaña. Y fue todo un debate en el PRD. Y generó pasiones en contra de Carrizo. Cuando Cortizo lo nominó, o mejor dicho, lo designó jefe de campaña, porque para la gente del PRD, como para cualquiera que está metido en campaña, la designación del jefe de campaña es un factor clave. Y lo impuso como jefe de campaña. Y semanas después lo impuso como candidato a vicepresidente y hagan lo que quieran. Porque es el candidato a presidente el que nomina, el que designa a su candidato a vicepresidente. Que si fue a primaria y que quedó de segundo y que quedó de tercero fuera aquí. Eso no le establece el código. Porque si no lo dijera, el que quede de segundo será el candidato a vicepresidente. Eso no lo dice el código. Eso no lo dice. Lo que dice es que será designado por el candidato a presidente. Entonces, ¿para qué agotarse en eso? El Bueno, yo debate nomás le es traslado al otro. oyente, yo le estoy trasladando el No, comentario pero del usted no oyente. traslada con el ánimo de descalificar, porque usted quiere a Martinelli de candidato y eso no va a ocurrir. Ay, a esta altura, ¿Qué ¿tú es Pero quieres eso a ya eso? está Martinelli de claro. candidato? Por lo Yo menos sé. ya en eso tenemos claridad y entendimos cómo era todo el proceso. Eso ya está claro. Dejémoslo dormir, que suficiente zozobra tenemos en este No, momento. Cristi, si es al revés. El que no nos deja dormir como país es él a nosotros. Sigue el país revuelto, Pues así siguen las es. candidaturas revueltas, no sabemos para dónde vamos. Y le voy a hablar otro día, ya no, porque ya están llegando nuestros invitados, algunos están aquí ya. Le voy a hablar de lo que está ocurriendo, las maquinaciones que se están dando a nivel de las candidaturas de diputados. Porque hay una estrategia de Martinelli, que Por yo la sospechaba, y ya fui al respectivo Merni y ya me la han reconfirmado Aquí en de el lo que interior está haciendo. o en Panamá. No, ¿Qué está cálmese, haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? yo no digo a dónde. Yo no digo a dónde. ¿Qué alianzas? La- las componendas que se están haciendo son a otro nivel. A otro nivel. Porque él está procurando o va a procurar blindarse. Tener fuerza allá adentro. Blindarse con el contrapunto del Ejecutivo, que es el Legislativo. Sea quien gane. Sea Mulino, incluso, que públicamente ha dicho que si él gana, lo va a ayudar, o sea cualquier otro. O sea, que él está esperando. Se Él están está dando esperando ese que nada más tiene que acuerdo por estar. debajo de la mesa. Él nada más está esperando que tiene que estar en la embajada hasta mayo. O sea, él solamente está esperando mayo para, independientemente de cómo sea la composición, poder salir de la embajada. Bueno, Claro. no creo que eso tan fácil así como, ya no, fulano, tenemos mayoría, me voy. Chao, embajador, gracias. No. Así tampoco es. Porque hay un problema, Cristi. A En el ver. momento que él ponga un pie afuera de la embajada, hay una orden de captura para él, de detención.
del judicial, Sí, no del ejecutivo. ejecutivo, del judicial. Entonces, Eso requeriría de un perdón presidencial, algo así. no, porque él está sancionado por razones penales de los delitos de no sé qué tipo, que Reinaldo. no pueden ser susceptibles de amnistía la da la Asamblea. A perdones presidenciales. No sé Un cómo. perdón presidencial, Indulto, pero tiene un nombre más, el indulto. La indulto. Indulto. El indulto es por razones políticas y ya la Corte Suprema de Justicia de este país falló sobre ese tema y echó para atrás indultos, creo que la presidenta Moscoso, creo que fue. Los indultos son por razones políticas, dijo la Corte, no por delitos, no sé cuál es el nombre del delito. Así que tampoco puede el Ejecutivo hacerlo. Amnistía por parte de la Asamblea. Ahí, yo leí el artículo, pero ahora no me acuerdo qué es lo que dice. Pero igual se están dando una serie de componentes por debajo de la mesa a las que hay que prestarle atención. Miren, Y tenemos visitas. y Ahí entonces- yo escucho unas gallinas. no, No, aparte de las es gallinas acaba de Melissa, entrar un perro. El es campo. Melissa la farta. Melissa la farta porque entró un perro callejero sí. enorme. Melissa ¿Ella no es la puede que con su grita? izquierdo. Dice, Casi dice llora, casi llora. dice que él escuchaba una gallina, no, era Melissa. Empezó a hacer, Oye, yo no sé qué, porque entró el perro aquí al gaseo. Qué barbaridad. Así es que de eso tenemos que hablar los próximos días, Cristi, porque en la medida que en los medios a los que yo voy me hagan las verificaciones de quiénes están haciendo acuerdos con quiénes, si es que me lo dicen, entonces aquí tendremos nosotros que decir, no, en circuito tal hay que votar por tal, que no es parte de esa componente, para ver qué va a pasar. Hacer algo que yo no debo hacer. ¿Va a llamar al voto? Sí. Se lo digo, Va a llamar al voto, qué barbaridad. te lo digo abierta y descaradamente. Cada día me sorprendo más. No Es tengo un bárbaro, de verdad. Pero bueno, a Si 50 yo me días- entero, cuando me den nombres y apellidos, de acuerdo a lo que se están llegando para ejecutar acuerdos posteriores al 1 de julio, hay que decirlo, ¿o no? No, claro que sí. Y hay que decir entonces por quién hay que votar en esos Yo estoy de circuitos acuerdo con que para diga. evitar eso. Yo estoy de acuerdo con que usted diga la información que tiene respecto a quién está haciendo acuerdo con quién y cuáles son los objetivos. Pero de ahí a llamar al voto. Sí, no podemos llamar al voto. No. Pero Luego dejé que ¿Te da el señor miedo? ponga- No, no, deje no que me da da miedo, miedo. no me da miedo, pero como periodista raya la ética, por lo que yo me quedo bueno, aparte de es que eso. el periodista es usted, ¿no? Ajá, yo me quedo aparte Yo de no eso. cobro por entrevista. No, por no, ejemplo. aquí tampoco se cobra, yo tampoco. Pero por eso digo. Ujú. Pero usted se ha dado cuenta del debate que hay en estos momentos en las Por todos famosas lados. redes sociales. Sí. ¿Usted ha visto eso, Cristi, Gonzalo y Sí, Flor, que señor. son aquí, Señor. al igual que Leonardo? Hay un debate en las redes sociales porque hay una gente que está cobrando miles de dólares por entrevista. Y yo me quedo, oye, pero si en una redacción donde ustedes han trabajado, se entera el jefe de redacción o el director del medio que un periodista a su cargo ha cobrado por una entrevista, lo votan de Te inmediato. ¿O Se no? votan, claro. No, por favor. Pero en redes sociales hay un debate y que no, yo tengo derecho a vivir y yo cobro y el otro no cobra, no que yo cobro más, yo cobro menos y que... eso no era y un esto- cobro, que era una propuesta. Pero están cobrando. A mí en esta campaña, más de una propuesta ha llegado, dice, queremos comprar un paquete de publicidad que incluya esto, rotativa y tantas entrevistas. Le digo, no, eso no va. Debe ser por Hay- eso que casi no tenemos anuncios. Hay Eso una no cosa va. que se En llama- este programa no hay entrevista pagada. De hecho, a mí me preguntan, me llaman para preguntarme si podemos agendarles a algunas personas y que cuánto es la entrevista, que cuánto cuesta. Yo, Hay una cosa que se llama publi reportajes, que eso a mí me parece que es válido siempre y cuando esté muy claro al lector que ese es un reportaje que fue pagado. En los periódicos sale, y usted sabe cuál es exactamente el publi reportaje y se dice, Sí. esto es un publi reportaje. Bueno, lo Eso es una advierte. cosa. Lo Ahí lo advierte. advierte. Una cosa es eso, y otra cosa es que después aparezca una entrevista que parece entrevista espontánea con la que se pagó. El oyente o el suscriptor del medio tiene que estar muy claro cuál es la diferencia. Pero es que, Cristi, yo siempre he pensado, sin ser periodista, que si tú cobras por la entrevista, el que paga
tiene derecho a decir que me vas a preguntar y que no. Exactamente. Por supuesto, por eso se llama publi reportaje. Entonces, por eso yo no entiendo. Digo, felizmente el debate es en redes sociales, ¿no? El debate no es en los No. denominados medios tradicionales, pero felizmente es en redes sociales. Y es que carajo, si estuviera ocurrido en el periódico tal o cual, o en la televisora tal, o en la emisora tal, el escándalo, el periodista fulano cobra. Coimero. Ocurre en redes, así, porque además viene el guión, Flor. Cobró por entrevista guión Coimero. Pero en redes sociales se está en un debate natural. Sí. Explícame eso. Pero bueno, profe Flor. Ahora, si eso ocurre, ¿por qué yo no puedo decir? No, no, en no, el no. circuito tal hay una componente. No, ya. Póngase la gorra, póngase la gorra, pues. Póngase la gorra y listo. Demasiado lo suyo. Flor, tenemos que ¿por qué hacer le un da cambio miedo? comercial ya. ¿Pero por qué le da miedo? No es miedo, pero usted no puede llamar, éticamente como periodista, usted dice que no es periodista, bueno, pero como periodistas no podemos llamar al voto, tenemos que mantenernos Pero en una línea. periodísticamente, Ajá. si periodísticamente se investiga y se concluye que hay componentes en determinados circuitos entre tales y tales y tales. Hay que decirlo. ahí Hay que hay una decirlo. noticia. Sí, la noticia está, usted la tiene que informar, pero Dicho eso, de ahí a llamar al voto no se puede cruzar esa Y línea. decir, este y este y este no son parte de esa componenda. Sí se puede hacer Voten eso. por ese. No, llegar al voto por ese Ay, no. pero ¿cuál es el miedo? Y ahí ya cruzó la línea de la ética periodística. ¿Pero por qué? Porque no se puede, usted tiene que Pero dejar si- la información para que la gente decida hacia dónde ir. Si es noticia que hay una componenda, ¿sí o no? Si es noticia, sí. Si se descubre que hay Sí, una componenda. correcto. Eso es una noticia. Sí, claro. ¿Que es buena o es mala? Depende para quien la mire. No, es mala para la democracia, para el sistema. Ahora usted se quiere hacer el príncipe. ¿está No, bien? pero hay que mantener siempre la línea de la objetividad. Sí. Pero la ¿Quiere que te objetividad ponga es la gorra? esto No, de él aquí. quiere ahora que venga usted, Gonzalo, con una gorra de X o Y partido, porque ya Esto le de aquí. dijo, y quiere que Melissa venga de Colón con una gorra del alcalde de allá también. Fulano, sultano, mengano y perencejo tienen una alianza para producir un resultado a partir del 1 de julio. Mientras que este y este no son parte de esa componente. ¿Qué tiene de malo decir eso? Nada, esa es la Nada. información. Bueno, en consecuencia, voten por fulano. No, ya ahí cruzó la línea. Ah, no, qué barbaridad. Usted está descarado, profe. Y después dice que yo quiero que Martinelli llegue al poder, ¿no? Gonzalo, ya resígnate. Debe ser el aire aquí de Omar Torrijos que lo hace ser así en este No veo momento. cuál es el miedo. Hay quien se cambie, profesor, Vamos antes de al arrancar con cambio. el tema aquí. 8 o 6 minutos.